El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito principal de este programa es abordar temas relacionados con la economía, con la sociedad y su funcionamiento. De igual manera, en este programa ofrecemos alternativas y temas relacionados con la tendencia en los negocios. En nuestra sesión del día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que son las calificaciones de riesgo y las perspectivas económicas en Bolivia. Agradecemos al Canal 11 Televisión Universitaria y en especial a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales por apoyar y difundir este programa. Vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy con la sección del momento económico financiero. El propósito de esta sección del programa es abordar una noticia o un hecho de relevancia desde la perspectiva económica o financiera que hubiera sucedido. Y para ello queremos mencionar que una directora del Fondo Monetario Internacional, en un discurso inaugural sobre bancos centrales, ha mencionado básicamente cuáles son las perspectivas económicas a nivel internacional o global, como queramos mencionarlo, para el mediano plazo. Y básicamente lo que hace énfasis esta directora es que se va a tener una tasa del 3%. En los próximos 5 años, la economía mundial va a crecer en torno al 3% y fundamentalmente esta es una de las tasas de crecimiento más baja que se ha observado en décadas. Y por otra parte, también la directora del Fondo Monetario Internacional menciona de que en diversos países hay una lucha constante desde las políticas públicas por tratar de reducir el costo de vida, ¿no? Bueno, básicamente estamos en un contexto de inflación global con precios altos y lógicamente es una tarea que aún no puede reducirse efectivamente en términos de costo de vida o de inflación. De igual manera, en la recomendación de la directora del Fondo Monetario Internacional, orienta a que los países, en este contexto, es pertinente reducir los niveles de endeudamiento público y sobre todo en realizar políticas para mitigar los impactos en los flujos de capital internacional. En los estudios que se realizan en este organismo internacional se prevé que para los próximos años exista una pérdida en básicamente en los flujos de inversión extranjera directa, el cual básicamente va a estar en torno al 2% del Producto Interno Bruto Mundial, ¿no? Esta fue nuestra principal conclusión del momento económico financiero. En tal sentido, vamos a ir con nuestros primeros anuncios institucionales y los invitamos a que nos pueda acompañar en el programa de Economía y Negocios. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre las calificaciones de riesgo y perspectivas económicas en Bolivia. Para hoy tenemos un invitado especial, tenemos al profesor Luis Alberto Valencia, consultor y analista económico. Profesor Luis Alberto, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, doctor, agradecido de poder participar en su programa. Antes de comenzar nuestra entrevista, vamos a mencionar el perfil del profesor Luis Alberto Valencia Fernández, quien tiene una maestría en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Privada de Bolivia. De igual manera, tiene una maestría en Educación Superior. Es economista por la Universidad Juan Misael Saracho Tarija, consultor, analista e investigador económico. De igual manera es docente
de posgrado en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. En esta sesión vamos a estar abordando algunas preguntas relacionadas con lo que es el contexto económico internacional, la economía boliviana y la importancia de las calificaciones de riesgo. Fundamentalmente vamos a estar hablando sobre cuáles son los factores que inciden, algunas políticas correctivas y de igual manera algunos escenarios económicos para Bolivia. En esta conversación estaremos hablando desde luego de lo que son también perspectivas económicas en Bolivia. Profesor Luis Alberto, siempre es importante comenzar una entrevista, bueno, usualmente hacemos sobre cuál es el contexto económico internacional y el contexto económico nacional. Básicamente, ¿qué perspectivas o escenarios existen en la economía mundial? Bueno, gracias, profesor. En primer lugar, el escenario en la economía mundial es un escenario bastante adverso. Estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre. Estamos desplazados en la fase del ciclo recesivo de la economía mundial. Hace unos años atrás, en el periodo 2003-2013, la economía mundial estaba en auge, en importante crecimiento, con tasas que crecían por encima del 10%. Hoy por hoy, del 2013 al en el 2014 inicia una fase de decrecimiento de la economía mundial, empieza a ralentizarse el crecimiento, la demanda de materias primas que China venía desarrollando a nivel mundial disminuye de manera significativa y eso implica una contracción económica a nivel mundial. Sumado a eso tenemos el tema de la pandemia que golpea fuertemente la economía de todo el mundo, generando principalmente problemas de inflación que tienen que resolver los bancos centrales a nivel mundial. Y obviamente ese impacto de la pandemia se suma el tema de la guerra Rusia-Ucrania. Este es un problema de OTAN, yo diría, con Rusia, porque prácticamente quien está proveyendo los armamentos y quien está generando los recursos para el sostenimiento de esta guerra es la OTAN. Entonces, con el tema de la guerra con Rusia se genera incremento, un alza importante en el tema de los alimentos y en el tema de los costos de las materias primas. Entonces, aquí tenemos problemas de desabastecimiento mundial, de inflación, que está generando una crisis de orden internacional bastante importante. A nivel económico podemos decir que el Fondo Monetario Internacional, a través de los últimos informes que ha emitido, indica de que, por ejemplo, las economías que van a crecer son las economías emergentes, a la cabeza de China, India, que estarán creciendo en tasas estimadas de 6%, 5%. Luego tenemos las economías más importantes, las grandes economías del mundo, que contrariamente, como Europa, van a decrecer. Las tasas van a estar bordeando el 0%, es increíble, que las economías que antes eran las más importantes del mundo, hoy están con tasas estimadas en cero. En su conjunto, Europa va a estar estimada en una tasa de crecimiento del 0.9%. África subsahariana va a tener un crecimiento relativamente importante, ellos están proyectando un crecimiento del 3.5%, y América Latina, según el informe del Banco Mundial, va a tener un crecimiento estimado en el 2.3%, más o menos, ¿no? Entonces, un escenario es bastante conflictivo, un escenario muy caliente en torno a lo que pueda pasar, donde los inversores internacionales están tratando de minimizar sus riesgos, colocando sus recursos, principalmente refugiándose en activos importantes como es el oro, que hoy por hoy tiene un valor importante en el mercado internacional. Entonces, todo esto emerge también, doctor, que es importante decir, hay una especie de fuerzas que económicas, de potencias también, que están jugando un rol muy importante, que a veces no los advertimos o no lo explicamos o no lo conversamos de manera abierta, pero indudablemente son poderes económicos que están queriendo reposicionar nuevas opciones y nuevas oportunidades, por ejemplo, lo que es las BRICS, ¿no? Las BRICS, que es
importante grupo de países que tienen el 40% de la población mundial, que aportan al 20% del PIB mundial, a la cabeza de China, Rusia, India, Sudáfrica y Brasil. Entonces emerge esta nueva opción para poder desarrollar economía en torno a lo que ya no sea el dólar, ya no sean las divisas, la moneda que va a generar comercio, sino sean propias divisas que tengan una alternativa de comercio mundial ante lo que es el dólar. Entonces hay este proceso de choque que es bastante grande, ¿no? Y en Bolivia, obviamente, las perspectivas totalmente están correlacionadas de alguna manera a los shocks mundiales que están habiendo, y obviamente tenemos efectos totalmente adversos, ¿no? Que después los podemos ir explicando. Perfecto. En esas perspectivas, bueno, usted habla de escenario adverso, incertidumbre en contexto de inflación. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, puntualmente, la meta de inflación antes de la pandemia usualmente era del 2%. Con este contexto de inflación global, obviamente ha llegado a niveles del 7-8%. ¿Existe alguna posibilidad, que dicen los organismos internacionales, de que especialmente en Estados Unidos, Europa, el mundo pueda volver a niveles iniciales, o esto va a tomar algún tiempo más en el tema de la inflación, por ejemplo? Yo creo que en temas de inflación, para el año 2022 la inflación estaba estimada en 8.7%. Para el 2023 se está proyectando un descenso del 7%, pero es relativamente lento. O sea, es muy pequeño la disminución que tiene el nivel de inflación. Por lo tanto, poder que la economía mundial se pueda recuperar no va a ser de manera inmediata, sino esto nos va a tomar un tiempo importante todavía de años. Entendemos nosotros probablemente el 2025 tendríamos que tener una economía mundial un poco más tranquila, sin esta turbulencia financiera que está viviéndose a nivel internacional. Existe mucha duda, incertidumbre, tasas de interés bastante altas, las divisas, conseguir divisas cada vez más difícil, poder acceder a los mercados internacionales de crédito mundial también se dificulta, porque los países están decreciendo, cada vez tienen menos recursos. Entonces, es un escenario, querido doctor, todavía complejo, que como economistas no podemos dar la certeza de que va a funcionar perfecto, pero como están las cosas, entenderíamos nosotros que el 2025 probablemente, si no sucede un fenómeno grande, hablamos de que se incremente un proceso de guerra a nivel mundial, que puede darse porque entre China y Estados Unidos hay problemas, entre Rusia y la OTAN puede generar algo más grande. Ojalá no llegue una nueva pandemia también, que es parte de un shock externo que se pueda, que lo hemos vivido y que no estamos de alguna manera cubiertos de este tipo de riesgos. Sin duda alguna, bastante, como usted bien lo menciona, ¿no? Incertidumbre. No existe una bola de cristal para poder predecir los eventos que puedan suceder. Yendo al contexto económico nacional, ¿cuál es la situación actual, la situación ya que viene de un tiempo a esta parte para la economía nacional? En Bolivia, lógicamente. Bueno, estos shocks externos que está viviendo la humanidad y que ha impactado en la economía del mundo, obviamente nos ha impactado a nosotros también directamente. Lo que pasa en Bolivia, lo que estamos viendo es parte de estos shocks que han sido bastante fuertes, pero también existe por otro lado, el manejo económico que está llevando adelante el gobierno. Nosotros entendemos de que el modelo económico, social, comunitario no tiene respuestas a este tiempo que está viviendo la economía del mundo y la economía de Bolivia. Ese modelo dependía básicamente de lo que era la generación de ingresos por venta de gas, las exportaciones de gas, y tenía una masa de más de 500,000 de personas en la gestión pública, es decir, un costo público demasiado grande. Es un modelo que no da respuestas a lo que estamos viendo. Tenemos una inversión extranjera directa mínima, negativa en los últimos reportes que se ha podido ver. Quiere decir que en Bolivia no es un lugar apropiado para venir a hacer inversiones. Además, el gobierno no atrae inversiones, no hemos trabajado en esa línea. Por otro lado, no ha tenido el gobierno la capacidad de hacer
explorar nuevos yacimientos, para descubrir nuevos pozos petroleros. Hoy día veíamos en las noticias, por ejemplo, que Argentina con Vaca Muerta, a partir del 2024 probablemente deje de consumir gas boliviano. Más bien al contrario, se convertiría ya no en un comprador, sino en un competidor, porque también está buscando el mercado de Brasil. Entonces, no hemos actuado de manera responsable en políticas públicas que permitan colocar recursos en exploración de temas petroleros para poder mejorar nuestros ingresos. Las tasas de inflación también, obviamente en Bolivia, son altas. No hemos tenido la capacidad de poder tener una política de precios adecuada. Pero también en el contexto económico podemos decir de que el déficit fiscal es otra variable importante que nos está afectando de manera muy directa. El déficit fiscal en Bolivia está en el orden del 7 o el 8%, y quiere decir que el país no tiene la capacidad tampoco de seguir recuperando recursos, generando recursos a través de incrementos en impuestos. No se puede hacer. Al contrario, tiene que haber una política necesariamente que permita que los impuestos en el país, es un nuevo pacto de impuestos que permita la disminución de los impuestos para que se generen alternativas favorables en relación a la inversión. Perfecto. Ya entrando a nuestro tema central, que es las calificaciones de riesgo, un poco sabemos que es un tema complejo, ¿no es cierto? Especialmente para que la audiencia lo pueda comprender. Cuando hablamos de calificaciones de riesgo soberano, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es una calificación de riesgo soberano? Bueno, la calificación de riesgo soberano, el mercado internacional adquiere bonos del Tesoro, de los bonos soberanos de los países. En este caso, cuando queremos explicar el concepto, es la capacidad que tiene un país de no poder cumplir con sus compromisos de deuda soberana, es decir, no va a poder pagar por distintos factores internos relacionados a su economía. Hay un riesgo muy grande de que el país pueda cumplir con el pago de esos bonos, ¿no? Básicamente ese es el concepto que da respuesta a la consulta que usted me hace. Muy bien, entonces, dada esa definición de que la calificación de riesgo está asociada con podríamos decir, una probabilidad de incumplimiento, de que una deuda soberana de un Estado sea cumplida en sus obligaciones de mediano o largo plazo. Las agencias calificadoras de riesgo, hablamos de Fitch, hablamos de Moody's, por ejemplo, en los últimos años han venido haciéndole una disminución, en inglés lo que se conoce como downgrading, es decir, afectando obviamente negativamente la calificación de riesgo de Bolivia y sus perspectivas. ¿Por qué las calificadoras internacionales de riesgo vienen ajustando a la baja o desde una perspectiva negativa las calificaciones de riesgo de Bolivia? Perfecto. Hay varios factores que las calificadoras de riesgo internacional toman en cuenta para hacer la calificación. Bolivia está calificada con B-, que es una calificación de riesgo, si lo traducimos al castellano, como se dice bien, riesgo basura, es decir, son bonos soberanos que no atraen, que no son atractivos para que puedan los inversionistas internacionales poder generar créditos al país. Básicamente... de hecho, Moody's ya le dio la calificación de C, ¿no? CAA. Sí, la última calificación creo que estaba en consulta, no sé si ya está, pero era certificada la CAA. Y esto quiere decir, pues, de que las condiciones para Bolivia para poder acceder a créditos de los mercados internacionales están totalmente disminuidas. Es riesgoso para los inversores extranjeros poder adquirir bonos soberanos bolivianos porque son bonos
que no les generan a ellos la seguridad de que puedan recuperar su inversión en el tiempo. Entonces, y es un riesgo para el país también, porque en caso de incumplir el pago de los bonos soberanos, entraríamos en una situación de default. Y en ese sentido, prácticamente somos un país que no tendría posibilidades de acceder a los mercados internacionales a efectos de poder contraer créditos que permitan generar inversión, generar empleo, generar oportunidades dentro de lo que es la economía mundial, la economía boliviana. Ahora lo que nos preocupa es el hecho de que no tenemos recursos, ¿no? Es decir, la liquidez, las reservas internacionales en Bolivia han caído de manera más del 70% en comparación al año 2015, cuando teníamos un monto estimado de más de 15.000 millones de dólares. Hoy por hoy estamos con 3.100 millones de dólares estimados, insuficientes para poder atender las demandas de divisas que se tienen en el mercado boliviano, inclusive para poder hacer las importaciones de bienes y productos de otros países. Entonces estamos en un punto donde los bolivianos que necesitan comprar bienes y servicios para que el país, bienes para que el país tenga opciones de generar economía, no van a contar con esos dólares necesarios para poder hacer las compras. Entonces eso coloca en una situación compleja, porque prácticamente el sistema económico boliviano se deterioraría mucho más de lo que ya en este momento estamos. Entonces ese es el riesgo y esa es la preocupación que tiene el sistema, la economía en sí, en el país. Bien, entonces un factor del por qué las agencias calificadoras de riesgo están ajustando a la baja su, valga la redundancia, su calificación. Una de estas es problemas de liquidez en divisas, problemas, falta de dólares en el país. Usted lo ha mencionado, más del 70% de reducción en las reservas internacionales. Ese sería un factor. ¿Existirían otros factores o es el único factor por el cual las calificadoras de riesgo internacional están ajustando su calificación? Son varios factores más. Tenemos el riesgo de gobernabilidad, es otro aspecto central para las calificadoras de riesgo. Un país conflictuado, un país con problemas de orden social, político, hace de que los riesgos de poder hacer inversiones en un país que tiene esas condiciones sean demasiado desfavorables. Es decir, el inversionista internacional en un país conflictuado, problemático, con problemas de orden político, donde existe inseguridad jurídica, como está pasando en Bolivia, en que en cada momento pueden venir avasalladores, tomar tierras, tomar empresas. Ese es un aspecto que también las calificadoras lo analizan. Por otro lado, el déficit fiscal, es decir, la capacidad que tiene Bolivia de no poder generar ingresos a través de nuevos impuestos que pueda colocar. Entonces ellos saben que Bolivia no tiene la capacidad de generar esos impuestos. Obviamente está en la disminución de las reservas internacionales, que es en porcentaje bastante grande, que muestra, es un indicador para estas empresas de que Bolivia tiene una billetera muy livianita, con pocos centavos en el bolsillo para poder cumplir sus compromisos que tengan en el mediano y en el largo plazo. Recordemos que este año, en el mes de agosto, Bolivia tiene que pagar algo de 425 millones de dólares por el cumplimiento el pago de los bonos soberanos, de intereses. Entonces, ese es el escenario que básicamente toman en cuenta las calificadoras de riesgo internacional para poder determinar de manera clara los niveles de riesgos a los cuales están sujetas todas las economías del mundo que deciden operar en los mercados financieros a través de la colocación de bonos soberanos. En este factor de riesgo de gobernabilidad, bueno, que como usted menciona, Moody's lo ha mencionado, que hay un riesgo de gobernabilidad en nuestro país, que es un factor obviamente que genera incertidumbre en la política económica. ¿Cómo podríamos interpretar o qué es lo que quieren decir las agencias calificadoras de riesgo que en Bolivia existe riesgo de gobernabilidad? Cuando ellos verifican el tema del riesgo de gobernabilidad, están básicamente interpretando lo que sucede en el entorno económico, político del país. Hay algo muy importante que muchos de los economistas a veces no quieren
hablar o no quieren decir, que tiene que ver con que dicen somos economistas y nuestro trabajo, nuestro análisis es técnico. Pero hoy por hoy el problema que tiene Bolivia, yo lo digo de manera muy personal, querido doctor, y esto lo he dicho en otros lugares que he tenido oportunidad de conversar, no es el problema económico, no es la principal condición. El principal problema que tiene Bolivia es un problema de orden político, un problema de un modelo que no está dando respuestas, un modelo que responde a una línea política obviamente de izquierda, que no está teniendo la capacidad de dar respuestas al país. Lo que está haciendo es generando un desorden, hay un mal manejo macroeconómico de las principales variables del país, porque básicamente, querido doctor, solucionar los problemas económicos del país lo han hecho en la historia de Bolivia y en la historia de la humanidad se ha hecho, existen miles de maneras. Yo leo los informes de distintos de economistas, de distintos investigadores, de distintas escuelas a nivel internacional que sacan modelos con los cuales se tiene que trabajar. Nosotros sabemos cuáles son las formas de solucionar económicamente los problemas de Bolivia. Lo que no sabemos es cómo vamos a solucionar los problemas políticos que tiene el país. Y es ahí donde las agencias internacionales tocan el timbre, suena la alarma, ellos están preocupados porque también son condiciones que ellos no pueden controlar o que ellos no pueden de alguna manera mitigar ese riesgo que existe. Entonces, esa es la condición que básicamente hace de que todas estas empresas calificadoras de riesgo internacional coloquen, como se dice, el dedo en la llaga de Bolivia y vean que aquí hay alarma, hay riesgo, no podemos con esto, y por eso cada vez los créditos que Bolivia va a poder querer alcanzar a través de bonos soberanos, vamos a tener que pagar tasas de interés más altas, ¿no? Porque hay una correlación inversa, es decir, el riesgo es mucho más bajo, tenemos un mayor riesgo, pero por lo tanto tenemos que pagar mayor interés a los inversionistas que vienen a poder captar nuestros bonos soberanos en el mercado internacional. Y no solamente bonos soberanos, sino también créditos de carácter internacional. Ese es un punto importante. Bueno, ya hemos analizado las causas de la disminución del riesgo, de la calificación de riesgo soberano, caída de reservas internacionales, riesgo de gobernabilidad, déficit fiscal. Usted nos mencionaba un déficit estructural del 7% del Producto Interno Bruto, que no se lo puede bajar. ¿Y cuáles? Bueno, ya también nos ha mencionado de que habrían repercusiones de esta disminución, especialmente si Bolivia quiere acceder a captar recursos de mercados financieros internacionales, esa relación inversa que mencionaba, que en la medida que hay un deterioro en la calificación de riesgo, obviamente el costo financiero sube. ¿Habrían otras repercusiones? ¿Cómo afectaría a la economía boliviana esta disminución en las calificaciones de riesgo, además de los mercados financieros? Obviamente el hecho de que nosotros como país no tengamos la capacidad de acceder a créditos internacionales, ya sea por vía de emisión de bonos soberanos, perjudica en los ingresos que pueda tener el país para atender principalmente a la inversión pública. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de inversión pública? Esos son dineros que nos prestamos para invertir en más escuelas, en carreteras, en hospitales y en otro tipo de infraestructura fundamental y necesaria para el desarrollo de la economía. Ahora, una vez que esos recursos llegan al país, generan empleo, generan oportunidades, entonces nuestras tasas de empleo tienen un mejor comportamiento. En caso de que no podamos acceder a estos recursos, obviamente que la inversión pública se reduce y por tanto los niveles de desempleo y de descontento a nivel nacional de la sociedad va a ser mayor. Entonces, ese es otro componente también que nos ayuda un poquito a poder identificar con claridad lo que usted estaba consultando. En todo caso, digamos que esto va a afectar en el nivel de actividad económica, en las perspectivas económicas, en el empleo, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, al tener una calificación de riesgo como la que tenemos ahora, más la que acabábamos de analizar, que recientemente ha sido aprobada o ha sido emitida, las condiciones económicas son bastante desfavorables, más aún cuando los bancos no tienen dólares,
el comercio boliviano y el comercio internacional es en base a dólares, que desde Bolivia podamos poder adquirir productos de otros países con los cuales estamos realizando actividades comerciales. Entonces, la situación es bastante delicada, compleja, y es un reto para todos los bolivianos poder ver qué vamos a hacer en la situación actual. Que no, como le decía hace un momento atrás, que no solamente tiene un componente económico, sino que principalmente un componente político. La economía es la consecuencia de malas decisiones de orden político y malas estructura en el comportamiento de las variables macroeconómicas que se tienen que resolver. No olvidemos también que el Banco Central de Bolivia, que es una entidad que debería operar de manera descentralizada, de manera autónoma, para poder ejercer políticas monetarias que realmente nos permitan generar mejores opciones, está limitado porque está prácticamente absorbido por lo que es el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces no tiene la libertad para poder tomar decisiones certeras, acertadas en torno al manejo económico que se tiene que hacer con la finalidad de poder tener mejores perspectivas en favor de todo el país. En esta perspectiva, ¿qué políticas económicas se podrían realizar para poder mejorar la calificación de riesgo soberano, ¿no? ¿Cuáles serían si tuviéramos que priorizar tal vez medidas económicas, cuáles se podrían realizar? Bueno, de manera directa, una medida importante sería, por ejemplo, eliminar el ITF, ¿no? Esto permitiría que las personas que tienen plata, como alguien decía por ahí, el colchón bank, que tienen plata, divisas en casa y que por estos costos no deciden colocar esos recursos en el sistema financiero boliviano, puedan hacerlo, tengan mayor libertad de poder llevar esos recursos. Otra acción que nos permitiría de manera inmediata mejorar nuestros indicadores es: tenemos una elevada importación de combustibles. El año pasado creo que hemos logrado alcanzar los 4.000 millones de dólares en importación de combustibles, de los cuales creo que hay 1.000 millones que todavía no está claro qué es lo que ha sucedido con ellos, porque aparentemente no han entrado al sistema financiero. Entonces la idea es de que se tiene que tomar medidas inmediatas que permitan disminuir esos niveles de importación de combustibles. Podremos tomar en cuenta, por ejemplo, desarrollar la tecnología del biodiesel, que en otros países se ha elaborado hace muchos años y está permitiendo que a través de convenios público-privados entre el gobierno y los privados puedan generar esta nueva alternativa que, mezclada con las gasolinas, nos da márgenes de recursos importantes que no salgan del país. Otra medida que nos ha golpeado de manera significativa es el hecho de que muchas de el contrabando, muchas de las divisas que se están perdiendo en Bolivia están saliendo vía contrabando, y que vienen a Bolivia en productos con menores precios, que son colocados en el mercado, pero que está haciendo que haya una fuga importante de divisas. Creo que el otro día la CAINCO hablaba de que han identificado cerca de 1.500 millones de dólares que salen del país. Entonces tenemos que trabajar en políticas, obviamente, que vayan en ese sentido, un poco a reestructurar esa salida importante, dar otras alternativas, mejores controles. Hay que apoyar también a la empresa privada, aspectos que nos permitirían, en cierto modo, permitir que los recursos queden en el país, y obviamente es mejorar los ingresos, ¿no? Fundamentalmente no hemos colocado políticas que permitan que la exploración en el tema de yacimientos, pese que es de nuevos campos, de nuevos yacimientos, pese que es un tema complejo, pero sin lugar a dudas el componente de los hidrocarburos sigue siendo importante, porque nos está generando todavía una gran cantidad de recursos que permita al país tener alternativas del descubrimiento de nuevos yacimientos, no solamente para las exportaciones, que ya están menguadas por sí y que con Brasil cada vez van a ser menos también, pero también el mercado nacional está creciendo y necesitamos energía para cubrir la demanda interna. Entonces, yo creo que esos aspectos también deben ser analizados. El tiempo nos ha quedado demasiado corto, teníamos muchísimas más preguntas para realizar, sin embargo, bastante puntual y corto.
Si el profesor Luis Alberto Valencia fuera ministro de Economía o asesor del gobierno, ¿qué haría en temas de gasto público, en temas de subvención de combustibles y en temas de déficit fiscal? Bueno, la pregunta bien compleja. Y bueno, no quisiera ser ministro de Economía porque peor aún con el actual gobierno y con el actual modelo económico que tienen, que es hacer economía en esas condiciones es bien complejo. Bueno, en relación al gasto público, obviamente es bastante alto, es muy significativo en relación a otros países. Hay que hacer medidas de reducción del gasto público. Una de ellas puede ser la disminución de la cantidad de empleos públicos que tiene el país. Si bien es una medida de shock, de impacto, es fuerte, pero es necesaria, porque no podemos estar pagando empleados públicos que no generan absolutamente ningún beneficio al país. Por otro lado, tenemos empresas deficitarias. Bolivia tiene 79 empresas públicas, de las cuales el 85% de ellas trabajan a pérdida. ¿Cómo es posible que nosotros como país, como gobierno, tengamos que sostener estas empresas que no producen absolutamente ningún beneficio a la economía del país? Entonces estamos entrando al estilo de los países como Venezuela, como Cuba, donde sostenemos instituciones del Estado que son una carga que los bolivianos que pagamos impuestos las tenemos que mantener, porque ellas no tienen la capacidad de generar ingresos. Entonces creo que habría que eliminar prácticamente gran cantidad de empresas públicas deficitarias y dar oportunidad, al contrario, a que la inversión privada sea la que se coloque como el eje central en el desarrollo del empleo, principalmente dando seguridad jurídica a las empresas, brindando impuestos, creando impuestos que sean favorables. Por ejemplo, yo planteaba, querido doctor, que las empresas, que los emprendedores que están iniciando una actividad económica, un pequeño o mediano emprendimiento, no necesariamente tengan que pagar impuestos desde el inicio de su emprendimiento. Estamos hablando que la empresa se inicia y a fin de año tiene que pagar impuestos a las utilidades del 25%. Prácticamente todas esas intenciones de negocio, todos esos medianos o pequeños emprendimientos o pequeñas empresas tienden a morir en el muy corto plazo. Entonces, pero si colocamos que estas empresas durante 1 año o 2 años no paguen impuestos hasta que tengan el cuerpo suficiente como para poder crecer y poder generar economía y beneficiar con empleo y aportar por lo menos desde esa línea, creo que tenemos posibilidades, ¿no? Entonces, esos son aspectos que debemos considerar en el tema subvención. De subvención, ¿no? Creo que, y subvención de combustible, gasolina, diésel. En relación a la subvención de combustibles, creo que la primera alternativa que ya hemos explicado, el hecho de crear asociaciones público-privadas con el tema de biodiesel para un poco apalear el costo que se tiene actualmente, que es bastante grande. Y por último también se puede pensar en medidas de shock, es decir, en vez de disminuir significativamente esa subvención, porque estamos asumiendo un costo que a lo largo del tiempo lo vamos a tener que hacer. No podemos vivir subvencionando el nivel de combustible que se está haciendo a lo largo del tiempo. Es muy contradictorio para la economía nacional y va a ser un problema que en el momento lo vamos a tener que resolver y igual vamos a acabar pagando nosotros, ¿no? Con estas medidas de lo que usted planteaba, reducción del gasto público, un intervalo del 25-30% de la cantidad de funcionarios que existen en el país, más de 500.000, mencionaba, el tema de una producción alternativa para reducir la producción, la importación de combustible, la subvención, y por qué no, si es extremo, habría que hacer una medida de shock, ¿no? Entonces, de esta manera, se podría generar, obviamente, una disminución significativa en los niveles del déficit fiscal. Obviamente, ¿no? La idea es de que podamos, de alguna manera, controlar ese déficit que ya lo venimos acarreando de hace más de 10 años atrás, y son medidas inmediatas algunas, otras tienen que ser estructurales, con el manejo de las variables macroeconómicas más importantes, principalmente en el tema fiscal, pero son medidas que son necesarias, las tenemos que ejecutar.
y son alternativas ante lo que viene sucediendo, ¿no? Para finalizar, estimado profesor, ya estamos fuera de tiempo. Brevemente, ¿cuáles serían los escenarios y perspectivas de la economía boliviana para el 2023, 2024 y si podíamos hablar del 2025? Es un escenario complejo. El 2023 estamos hablando de riesgos financieros muy altos, un escenario de alta complejidad, de mucha incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a pasar. La economía en Bolivia, según el gobierno, estimaba que íbamos a crecer el 2023 en 4.5%, y las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional están diciendo que vamos a crecer en 3.6%. Ahí hay una incongruencia significativa en lo que el gobierno plantea y lo que dicen los organismos internacionales. Por otro lado, el 2024 vamos a tener una agenda ya política. Vamos a entrar en un proceso preelectoral que va a dominar ahí no necesariamente aspectos económicos, y eso es lo que nos debe preocupar, sino que va a sujetarse este periodo en agendas electorales, en ofrendas al pueblo, en regalos de cierta manera económicos. Entonces vamos a estar en una seria incertidumbre donde hay un proyecto político que quiere permanecer en el país después de 16 años en el poder, que quiere continuar, y tenemos una oposición bastante dividida, digamos así, no muy claramente expuesta, no muy firme en sus convicciones de unidad. Entonces es un escenario conflictuado político donde no va a primar lo económico, y ese es el riesgo que corremos de incumplimiento de pagos, por ejemplo, generar el tema del default en la economía, de someterla a la economía a un proceso político con altos riesgos que van a afectar obviamente las industrias, que van a afectar las familias, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Luis Alberto. Queremos agradecerle por brindarnos su tiempo, su perspectiva. De igual manera, queremos invitarlo para una siguiente oportunidad para seguir conversando sobre la economía boliviana. Gracias, doctor. Yo siempre presto a estar con usted. Esta fue nuestra principal entrevista hablando sobre las calificaciones de riesgo y las perspectivas económicas en Bolivia. En tal sentido, vamos con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. En nuestro programa del día de hoy estuvimos hablando sobre lo que son las calificaciones de riesgo y las perspectivas económicas en Bolivia. Básicamente, el contexto internacional está caracterizado por un escenario adverso con incertidumbre, un contexto de inflación global externa y con perspectiva de menor crecimiento en la economía internacional. En el contexto económico nacional, de igual manera, existe un deterioro económico. Fundamentalmente tenemos lo que son las agencias calificadoras de riesgo internacional que han venido ajustando su calificación de riesgo para Bolivia. ¿Y qué significa esto? Significa que la probabilidad de incumplimiento del Estado con su deuda soberana ha tendido a incrementarse y, lógicamente, esto se debe a diversos factores. Un factor es el problema de la falta de dólares o liquidez en moneda extranjera en nuestro país que existe. Otro problema es el riesgo de gobernabilidad que existe en Bolivia, como también el determinado un nivel alto de gasto público que está afectando la situación del déficit en el sector público. Fundamentalmente, de igual manera, si mencionamos cuáles son algunas políticas que se deberían realizar para poder contrarrestar esta disminución en la calificación de riesgo, es buscar la sostenibilidad económica, buscar fundamentalmente lo que es el fortalecimiento
de las divisas en el país, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la reducción del gasto público, buscar una alternativa para que sea sostenible básicamente lo que es la subvención de combustibles. Actualmente, en los niveles actuales, ya no se puede continuar y es insostenible. Por otra parte, también se menciona de que una política recomendada sería reducir el nivel de gasto público entre un 25 y un 30% en la cantidad de funcionarios públicos que hay en Bolivia. De hecho, se estima de que hay más de 500.000 funcionarios públicos en nuestro país. Y por otra parte, desde el funcionamiento del sector público, el 85% de las empresas públicas son deficitarias, ¿no? Funcionan a pérdidas. Entonces, lógicamente, estas empresas, si no van a tener, lógicamente, un resultado positivo, tendrían que cerrarse. Posiblemente habrían que aplicar lo que llaman los economistas las medidas de shock. Para el 2023, 2024 y 2025, los escenarios y perspectiva en la economía boliviana es un escenario complejo. Fundamentalmente, la perspectiva económica nos refleja riesgos financieros altos, incertidumbre. El 2024 es un escenario donde vamos a tener una agenda política preelectoral y posiblemente esto se va a priorizar por encima de lo económico. Estas y otras fueron nuestras principales conclusiones de la entrevista principal que estuvimos el día de hoy. En tal sentido, los invitamos a que nos pueda acompañar por el programa de Economía y Negocios. Recuerden, los días sábados a las 20 horas y el reprise en el mismo horario por Canal 11 Televisión Universitaria. Muchísimas gracias.